una amenaza latente, un miedo tal vez entre los francotiradores que apunten hacia la columna. No soy parte del problema, El general García Meza no es un cobarde, y eso lo saben todos. Hugo Banzer Suárez, sin duda una de las figuras más importantes de la política boliviana del siglo XX. Sin duda, uno de los hombres que más ha dividido la opinión en el país. Quienes lo execran y lo detestan sin ningún tipo de vacilación, quienes lo admiran y lo respetan y lo reputan como constructor de la democracia, también sin ningún tipo de vacilación. ¿Cuál Banzer? El Banzer de la dictadura férrea del 71 al 78, el Banzer del proceso democrático del 82 hasta su muerte, probablemente todos y uno, porque la personalidad se retrata de distintas maneras, pero con una misma esencia a lo largo del tiempo. ¿Qué Banzer y en qué momento? Hagamos la introducción de lo que fue el contexto que llevó a la presidencia por la vía violenta a Hugo Banzer en 1971. Hablemos de Alfredo Obando, de Torres, de la confrontación de bloques entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, del momento más duro de la Guerra Fría, del momento culminante de la doctrina de seguridad nacional, del ascenso de las dictaduras militares respaldadas por el gobierno de los Estados Unidos, de las intenciones que no cesaron de expansión revolucionaria de Cuba. Recordemos la guerrilla de Teoponte, heredera de la guerrilla del Che. Todos esos acontecimientos explican ese país dividido de agosto del 71. Nunca hemos tenido ningún inconveniente con el general Torres. Yo lo respetaba porque era un oficial estudioso. El 7 de octubre de 1970 llegaba al gobierno el general Juan José Torres González. Se había producido una grave crisis militar y el país en realidad comenzaba a vivir una seria polarización entre quienes creían que el socialismo estaba a la vuelta de la esquina y quienes establecían un miedo a la posibilidad de un gobierno comunista en el país. Ya ha pasado la Revolución Cubana. No son los tiempos de la Revolución del 52, donde había pleno consenso en el seno de la sociedad y las Fuerzas Armadas. Hay profundas contradicciones. El obandismo vive momentos oscuros y muchas preguntas que no fueron aclaradas nunca. Varios asesinatos. Los esposos Alexander, Otero Calderón, el dirigente Solís, van a empañar la administración de un gobierno acompañado por un conjunto de intelectuales brillantes, entre ellos Marcelo Quiroga Santa Cruz, que nada más comenzar el gobierno nacionalizó el petróleo, expropiando a la Gulf Oil Company. La guerrilla de Teoponte sería también parte de ese conjunto de elementos que terminaron por debilitar al presidente Obando. La muerte de uno de sus hijos fue la estocada final. Así llega el 7 de octubre. Así entra en la palestra un general que había mostrado ya en un célebre discurso en una reunión interamericana de jefes militares su posición claramente alineada con el pueblo. Torres jura en el Palacio de Gobierno, pero no como es habitual. Lo hace en el balcón y frente a una plaza llena. Lo hace comprometiéndose con lo que sería un destino trágico, en definitiva. 10 meses de emergencia fue el título de un libro que recuperaba ese proceso político. La orfandad de Torres tuvo que ver con la miopía de la izquierda que, ultra radicalizada, pensaba que se podía ir más adelante que el propio presidente.
tuvo que ver con el enfrentamiento de sectores conservadores que pensaban que el comunismo podía destruir la sociedad en el viejo esquema de pensamiento conservador. Muy pronto, las tensiones se dieron tanto públicamente en una sociedad enfrentada como internamente al seno de las Fuerzas Armadas. El 11 de enero de 1971 llega el primer intento de derrocar al presidente. Allí comienza a conocerse un nombre, el coronel Hugo Banzer, que había sido ministro de Educación de René Barrientos Ortuño. Habían decidido no levantarse en armas, iniciar un proceso revolucionario para derrocar al gobierno del general Torres. Luego recibo también un emisario de Cochabamba, y los dos coinciden en que iban a salir con mi nombre por delante. Cuando vimos que aparecían unos aviones de la Fuerza Aérea, como a medianoche, iluminando la ciudad, porque parece que en Santa Cruz hicieron el intento, en Cochabamba también hicieron el intento, y bueno, a mí no me quedó otra cosa que asilarme. El coronel Banzer fue inmediatamente dado de baja, pasó del asilo al exilio en Buenos Aires, donde comenzaría la conspiración. En tanto, en Bolivia se vivían días de efervescencia. Se estaba preparando la radicalización que intentaba superar a Torres. El 1 de mayo, la COP le da la espalda al presidente, que intentaba un gobierno realmente ligado al pueblo. La inauguración de la planta de fundiciones de Vinto fue el punto más alto de un largo anhelo nacional. La planta fue autorizada en su construcción precisamente por Alfredo Obando y culminada en esa inauguración que tenía tanto de símbolo por el general Juan José Torres. Pero los acontecimientos se precipitaron. Por un lado, el comandante Óscar Zamora Medinaceli asaltando campos en el oriente boliviano. Por el otro, el mes de junio, la inauguración de la Asamblea Popular. La reunión de la Asamblea Popular, que intentaba sustituir a un Congreso en ese momento cerrado y crear un soviet que manejara las cosas con una composición de gobierno popular. El pueblo en el poder. Pero no había coordinación alguna entre el Palacio Legislativo tomado por el pueblo en una asamblea más retórica que efectiva y el presidente que estaba absolutamente aislado en el Palacio. En mi condición de presidente de la Confederación Universitaria Boliviana, es que representaba al movimiento universitario en esta importante estructura, digamos, del movimiento popular, como lo denominábamos en ese momento, que se organizó con el nombre de Asamblea Popular. La izquierda nacional, el comunismo, el trotskismo, los independientes de izquierda, campesinos, universitarios, intelectuales, clase media, fabriles, obreros, discutían, hablaban, amenazaban, planteaban soluciones que iban a llevar a Bolivia al cambio definitivo. Fue demasiada dosis para los Estados Unidos de América y para los países vecinos. La conspiración que estaba ya en marcha tenía avisos de culminar. La Asamblea Popular duró muy pocos días. Pronto llegaron los ansiados días de agosto. Al general Torres le tocó jugar el rol terrible del fin de un ciclo histórico de la izquierda nacional. Un hombre esencialmente bueno, aunque quizás sin la capacidad suficiente para llevar adelante con energía un modelo que de igual modo estaba condenado. Fue sujeto de estos juicios, de detractores y quienes lo apoyaron. Un gobierno que realmente resulta un tanto enajenado a ciertas fuerzas de izquierda. General Juan José Torres, hijo de un patriota que dejó sus huesos en la guerra del Chaco, huérfano, por supuesto, huérfano de guerra, con 4 hermanos menores, fue el que ayudó a su madre a educar a sus hijos. En el contexto de un continente en efervescencia, en el que la imagen del Che Guevara seguía como sombra planteando la rebelión y la construcción del hombre nuevo frente al imperio, no era posible pensar en un camino al socialismo. El golpe de Estado contra el general Torres estaba ya cantado, y el gobierno no tenía más remedio que aceptar esa posibilidad. El intento desesperado de hacer un enfrentamiento armado para salvarse no prosperó. Pensamos que el caos y la anarquía estaban muy cerca y es por esa razón que habíamos resuelto
terminar con el gobierno del general Juan José Torres. Nosotros lo hicimos del modo más noble. Se lo advertimos al general Juan José Torres. Yo lo visité 2 veces al general Juan José Torres y le dije que nosotros no estábamos dispuestos, indudablemente, a ver que las cosas ocurran como estaban ocurriendo. Estaba claro que se llegaba a un punto de enfrentamiento irreconciliable. Bolivia estaba dividida en 2, y no se podía, o por lo menos no se pudo en esa circunstancia histórica, resolver por el diálogo lo que fue resultado por la sangre y por la violencia. Esas 2 visiones de país llevaron a la confrontación definitiva del 21 de agosto. Hasta entonces sí, ya el problema era más serio. Estaba la Asamblea del Pueblo, el gobierno era de facto, apareció el Ejército de Liberación Nacional actuando en uno y en otro lado. Se decía que el Poder Judicial iba a ser transferido a los tribunales populares de barrio, se decían. Y toda esta información me llegaba, me daba mucha pena la situación en la que estaba el país. Nosotros mismos como estudiantes quizás le imprimimos un sesgo demasiado radicalizado al proceso y eso mismo le daba menos márgenes al general Torres de poder estabilizar y proyectar la situación. Pero más allá, en las sumas y restas, creo que es un presidente y es un régimen, un momento importante en la vida nacional. Si el gobierno de Torres vivió una emergencia permanente desde el mismo 7 de octubre de 1970, los últimos días del régimen fueron mucho más dramáticos y la emergencia se marcó de una manera decisiva. Después de las fiestas del 6 de agosto llegó la agonía. Todos sabían que el movimiento subversivo estaba en marcha y que además tenían apoyo de la empresa privada. ...1971 fue sin duda un año de inflexión histórica para Bolivia. Allí estaba el pueblo boliviano y protagonista de siempre en la lucha y en la sangre, y en la cabeza 2 nombres, Juan José Torres y Hugo Banzer Suárez. El golpe de 1971 era inevitable, porque el país se había polarizado de un modo irreversible. Lo curioso, y se ha repetido tantas veces, es cómo quienes creen en la vía progresista, en la revolución, en el socialismo, llegan siempre en el punto exacto a tal radicalidad que hace inviable la vigencia de gobiernos que intentan seguir un camino precisamente hacia lo que llamaríamos hoy la izquierda. Es lo que le pasó dramáticamente a Juan José Torres. Que hubo una conspiración, que hubo un golpe de Estado, sin ninguna duda. Que este se organizó desde afuera y desde adentro, parece claro y lo vamos a ver. Pero que contribuyeron de manera extraordinaria a los movimientos ultra radicalizados cuya expresión fundamental fue la Asamblea del Pueblo, negarlo sería una tontería. Esas son las cosas de la historia, las incomprensiones de sectores que acaban hundiendo sus propios ideales. Y lo peor del caso, la repetición cíclica de esos mismos errores que vinieron después de la década de los años 70. En puridad, el golpe de 1971 no fue un golpe exclusivamente militar, como no lo había sido el de 1964. En el 71 participan 2 fuerzas políticas muy importantes: el MNR de Víctor Paz Estenssoro y la Falange Socialista Boliviana de Mario Gutiérrez. 2 partidos que habían sido históricamente enemigos irreconciliables, el uno como verdugo y el otro como víctima en la década de los años 50. ¿Qué explica el que Paz, el que hiciera la revolución del 52, se sume a un golpe retardatario históricamente? ¿Qué explica que Gutiérrez acepte ir de la mano con Paz Estenssoro? Probablemente la circunstancia brutal de la polarización del país. Probablemente la necesidad de Paz de viabilizarse con unas fuerzas armadas que lo detestaban por precisamente haber cerrado el colegio militar el año 53. Allí, sin embargo, hubo un hombre que jugó como un avesado político, Hugo Banzer Suárez, un joven coronel que se convirtió en el jefe de ese proyecto político y de ese gobierno el más largo del siglo XX. ¿Qué explica la violencia
sin límites de ese gobierno. La represión, el exilio, la muerte, la tortura como mecanismo. La lógica de una doctrina internacional que creía que la civilización cristiana lo justificaba todo. ¿Qué explica un gobierno exitoso desde el punto de vista económico hasta un cierto momento? Precios extraordinarios de materias primas. ¿Qué explica la corrupción? La esencia de valores que se habían perdido hace mucho tiempo en el conjunto de la administración del Estado. Todo eso fue este gobierno, el del 71 al 78, protagonizado por el primero coronel y luego general Hugo Banzer Suárez. Con el general Banzer y toda la corriente golpista, con la embajada norteamericana y más la presencia del general Bethlen, pudieron realmente hacer un plan exhaustivo como para poder liquidar cualquier tipo de resistencia que hubiera de parte de las tropas leales. El golpe estaba en marcha. ¿Quiénes participaron? En la parte objetiva, en aquella que se vio y que luego asumió el poder, fuerzas políticas muy importantes, Falange Socialista Boliviana y el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Y entonces el doctor Mario Gutiérrez envió una carta al doctor Paz Estenssoro, invitándolo a que participe de la acción revolucionaria. Comenzaba así la historia imposible de la unión entre Falange y el movimiento, una parte porque la otra, con Hernán Siles Suazo, estaba en la izquierda. En torno a la presencia de fuerzas internacionales, los Estados Unidos y sobre todo el Brasil, con el general Bethlen, hay discrepancias. Quienes estuvieron defendiéndose ante el golpe afirman categóricamente que la hubo, tan categóricamente como el desmentido de quienes protagonizaron el golpe. En lo que a mí respecta, yo no tomé contacto con ningún personero de la embajada americana, con ningún personero del gobierno argentino ni brasileño. Lo que yo he visto a través de toda la documentación histórica que ya es de público conocimiento es que han habido factores de cohesión vinculados a la embajada norteamericana y en su tiempo también ciertos sectores de la empresa privada alemana y de los grupos brasileños. Estuvo aquí concretamente un general brasileño, el general Bethlen, que fue uno de los promotores del golpe de Estado contra el general Torres. Buenos Aires fue el centro de la conspiración y estuvieron el coronel Ayoroa, el general Miranda, el mayor Calloja, los civiles del MNR y la Falange, Ciro Humboldt, Mario Gutiérrez. Finalmente se decidieron los hechos. El coronel Banzer por tierra llegó a Bolivia. Tras un incidente en el que quedó inutilizado para el golpe el mayor Calloja, Banzer llega a Santa Cruz. En la madrugada del 19 de agosto, los acontecimientos comienzan a precipitarse. En un punto, la casa de Dionisio Foglianini. Allí están Banzer y Ayoroa. Y bueno, nos sorprendieron, estábamos todavía durmiendo cuando tocaron el timbre. Me levanté, vi por la ventana y vi que era gente que no venía con buenas intenciones. Y ahí en un momento le dije al coronel Ayoroa que él tratara de escapar de la casa por una pared para ir a avisar de que nos habían tomado preso. Ya yo no tenía opción, porque ya me habían visto, entonces salí de la casa un poco a distraer la atención de los captores. Él pudo haber escapado y no quiso hacerlo. Yo creo que tenía una finalidad política, una maniobra política de su parte. Seguramente pensaba que su figura estaba siendo relegada por dos otras figuras en la ciudad de La Paz. A mí me tomaron preso, me llevaron donde mi amigo Rueda Peña estaba alojado aquí en el Country Club en Las Palmas, en una residencia que tenía IPFB. Yo lo aprecio al general Banzer, y cada vez que con el propio general recordamos ese incidente, lo hacemos con bastante humor, lo hacemos en forma risueña. Pero en esos días no había posibilidad ni para la risa ni para el humor. El apresamiento del coronel Banzer dio lugar al desencadenamiento de los hechos.
Ese mismo 19, el coronel Selig entró a Santa Cruz y tomó la ciudad. Cruentos enfrentamientos. Varios universitarios fueron muertos en la Plaza 24 de septiembre. Y cuando los ganadores celebraban el triunfo, una bomba destrozó el cuerpo de más de uno. El día 20, la situación fue controlada por los rebeldes en Cochabamba y el 21, la suerte quedó echada en La Paz. Cuando ya el general Torres me ordena rodear el Estado Mayor de Ejército, a esa altura comenzaron a desgranarse en una actitud de traición al gobierno del general Torres casi todas las unidades, tanto las del interior, a decir que se neutralizaban, como las unidades de La Paz, comenzando del Colegio Militar, en el que incluso estaba de comandante un pariente del general Torres. Rubén Sánchez fue en ese momento un ejemplo inusual, porque estuvo hasta el último minuto con quien evidentemente iba a perder. La lealtad, una de las virtudes que más debe destacarse en un hombre, fue característica del comandante del regimiento escolta presidencial. Yo asumí la responsabilidad de la defensa del general Torres por los dos factores que indico, uno por lealtad y el otro por convencimiento político ideológico de lo que significaba el general Torres. Dejemos que este hombre del gobierno del general Juan José Torres nos cuente la historia desde su óptica y perspectiva. Tanto universitarios como los fabriles, los mineros que llegaron, pudieron aglutinarse en el estadio juntamente con personalidades como Marcelo Quiroga Santa Cruz, René Zabaleta y otros, pudieron aglutinarse para formar una sola fuerza con una unidad militar que estaba junto a ellos, como para poder dar la batalla a todos aquellos no solamente traidores, sino a todos aquellos que estaban equivocados. Pero es la falange socialista boliviana la vanguardia de esta revolución, en un 90%. Luego se van plegando las Fuerzas Armadas, se van plegando algunos comandos movimentistas, muy pocos. Lamentablemente en los hechos las cosas fueron como es de conocimiento público. Fue cruento el golpe y finalmente se derramó mucha sangre. La gente en las calles no tenía las armas ni en cantidad ni en calidad suficiente como para enfrentar al ejército. El regimiento Colorados tampoco pudo apoyar al general Torres, que finalmente se asiló en una embajada en la noche del 21. La tarde de ese día, la decisión tomada por el regimiento Tarapacá volcó definitivamente las cosas a favor de los golpistas. La entrada de los tanques a La Paz definió la posibilidad de que Banzer, preso en un cuartel policial, pueda trasladarse a Palacio de Gobierno victorioso. Y entonces estaba por salirme del Palacio de Gobierno en busca de algún medio que me llevara a Buenos Aires, y del tercer piso del Palacio de Gobierno, el jefe de comunicaciones del Palacio, me habló y me dijo: tiene aquí una cantidad grande de radiogramas. Subí al tercer piso y leí los radiogramas. Eran las unidades militares que me pedían que apoyaban el hecho político y que, bueno, mostraban su conformidad con que yo me hiciera cargo de la presidencia. En ese momento el general Iriarte estaba organizando el gobierno en lo que es el comedor principal del tercer piso. Entonces entré y pedí que sean leídos estos radiogramas, porque tampoco no podía hacer otra cosa, no podía ignorar esto. Yo quisiera que me muestre un solo radiograma destinado de esa manera y que me lo hubiera mostrado a mí o que me lo hubieran dirigido a mí. En absoluto, no existió nada de eso. Cuando salimos del despacho presidencial, y todos militares y civiles que estaban allá, cuando salimos, pensaron que yo era el presidente de la República. Entonces fui yo el que hizo la aclaración. Y les dije: camaradas, señores, etcétera, en fin, las cosas que uno dice en ese momento. El señor coronel don Hugo Banzer Suárez, en breves minutos más, jurará la presidencia de la República.
presidencia de la República en circunstancias difíciles, críticas podríamos decir. Una coalición denominada Frente Popular Nacionalista había llevado al coronel Banzer al poder. La conformaban el MNR de Paz Estenssoro y la Falange de Gutiérrez Gutiérrez. Estaban también, por supuesto, las Fuerzas Armadas de la Nación. Los ministros que conformaban el primer gabinete, Mario Gutiérrez, Andrés Selig, Florentino Mendieta, Erwin Rodríguez, Raúl Lema Peláez, Augusto Mendizábal, Carlos Serrate Reich, Roberto Capriles, José Gil Reyes, Héctor Ormachea, Ciro Humboldt Barrera, Carlos Valverde Barberí, Ambrosio García, Sergio Leigue, Hugo González, Alfredo Arce Carpio. Pero las cosas no terminaron con la posesión del presidente. Los enfrentamientos, sobre todo a nivel de la universidad en la ciudad de La Paz, se mantuvieron algunas horas más. La intervención militar fue implacable. Los tanques llegaron delante de las puertas del monobloc y los aviones atacaron ese edificio. Después de una amenaza, disparos y varios muertos, los universitarios sobrevivientes tuvieron que bajar por la avenida Arce, manos en la cabeza, rodeados de soldados y acompañados por tanquetas. Era el comienzo del fin de un proceso universitario que se había denominado revolucionario en abril de 1970. Inmediatamente después se formó el CONRUB, que se convertiría en el Consejo Nacional de Educación Superior, una universidad a la medida de la dictadura que comenzaba a gobernar. El retorno a Bolivia de Víctor Paz Estenssoro tuvo características de recibimiento multitudinario, pero no eran las mismas masas que lo habían recibido en 52. No eran ciertamente las mismas circunstancias. Paz Estenssoro apuntalaba ahora una dictadura. Los elementos que justificaron su participación y su presencia tenían que ver, entre otras cosas, con la necesidad de reconciliarse con las Fuerzas Armadas. El modelo nacionalista continuaba, pero no tenía ya el carácter revolucionario. El gran problema era, además, el profundo carácter represivo de los primeros 2 años del gobierno del coronel Banzer. La decisión del FPN fue categórica. No había posibilidad de dar tregua alguna al enemigo. El enemigo era, en ese momento, la izquierda y quienes pensaban desde el punto de vista marxista, los sindicatos, los periodistas, los sectores progresistas del país. Comenzó una secuela interminable de exilios, de cárcel y muy frecuentemente de torturas. La violencia se ejerció sin contemplaciones. Las imágenes que se ven a continuación son el testimonio de tomas fragmentarias de un camarógrafo extranjero en Oruro en agosto de 1971. No va a disparar. Yo quiero hacerle... Yo tengo mi compañero, yo puedo tomar el lado. La gente que está actualmente lo hacen fuego. Pero, En este dramático contexto se crea el movimiento de izquierda revolucionaria,
un partido que en ese momento defendía ideas radicales y que se enfrentaba a la dictadura, cuyo destino parecía estar, y lo estuvo estrechamente ligado, a esta joven organización. Reunión de una generación que pensaba en un cambio fundamental de estructuras y que terminó proponiendo un proyecto democrático. Estableció un enfrentamiento permanente a la dictadura durante esos 7 años de gobierno. El 71 fue un golpe de Estado y el general asume en su condición de dictador del país el gobierno de la nación en esos 7 años, junto a las fuerzas políticas que son parte de esa dictadura, como es el MNR y la Falange Socialista Boliviana. No hago ninguna distinción entre él y el general Banzer, y yo he sido prisionero del general Banzer, he estado 2 años en prisión, he visto asesinatos, torturas durante el régimen y el gobierno del jefe de Ronnie McLean. Si entramos en ese tipo de temas, indudablemente nos vamos a faltar el respeto a todos. Fueron años muy duros, qué duda cabe. El enfrentamiento y sobre todo la acción del gobierno no tuvo reparos ni contemplaciones. Quien había sido verdugo fue luego víctima. Andrés Selichop fue encontrado muerto en circunstancias no aclaradas entonces. Luego se supo que fue torturado y brutalmente asesinado. Era ministro del Interior Alfredo Arce Carpio. Las secuelas de ese día han dejado heridas terribles, han dejado rotas familias y desde luego mucho dolor. Ha tenido que defenderse el gobierno, ya les digo, contra una fuerza casi militarmente organizada, ha tenido que actuar el gobierno. Los actos de un gobierno y de los componentes de un gobierno tienen relación con el momento, con la coyuntura, con los objetivos que busca ese gobierno. Queríamos restablecer el orden, queríamos restablecer la paz entre los que quedábamos aquí, que era la inmensa mayoría, y queríamos darle al país estabilidad. Fui detenida en abril de 1972. Tenía 18 años, en la ciudad de Oruro. Cuando fui trasladada a La Paz, ahí sí comenzó el martirio. La primera noche, como a todas las mujeres jóvenes, nos daban la bienvenida. Esa bienvenida se trataba de la violación directa de 2 o 3 personas, antes de cualquier interrogatorio. Luego de eso, obviamente, venía todo el proceso de interrogación, donde constantemente, para la presión psicológica, nos nombraban a nuestra familia. Nunca la he olvidado. He arrastrado durante mucho tiempo como pesadilla, porque lo único que había hecho yo era defender las ideas que tenía, nada más. General Banzer, mi hijo José Carlos, fue detenido el 23 de diciembre de 1971 y encarcelado en la prisión del Pari en Santa Cruz. Si tuvo alguna responsabilidad, debió haber sido juzgado, pero jamás torturado y menos hecho desaparecer junto a otros 2 jóvenes el 3 de febrero de 1972. General, hace más de 25 años que no sé dónde poner estas flores. Pero es evidente que una parte de los bolivianos apoyaban a un esquema respaldado por 2 partidos tradicionales. Las posiciones en esos años estaban polarizadas, quienes defendían el orden tradicional, conservador, y quienes buscaban la revolución pensando en el marxismo y el socialismo. En ese contexto, Banzer tuvo apoyo, a diferencia de otros golpes de Estado que se dieron en otras circunstancias. Pero, ¿qué representaba este gobierno que había surgido de esa manera tan sangrienta? ¿Cuál era su cariz ideológico? ¿Qué ideas defendía? El propio general Banzer hace una adscripción desde el punto de vista del contenido del Frente Popular Nacionalista. Yo soy parte, mi función de gobierno como presidente, de ese esquema del capitalismo de Estado. Fue un momento en que el Estado boliviano creció en forma muy significativa. Las ideas de 1952 habían sido heredadas por todos los militares que sucedieron en 1964 al movimentismo. Mucho más si entendemos que el propio MNR estaba en el principio de ese esquema gubernamental.
momento el gobierno tuvo que encarar la realidad. La devaluación monetaria, el cambio de 12 bolivianos por dólar, pasó a 20. Fue en octubre de 1972, con un remesón social importante. Pero desde luego, el país comenzó a crecer. Fue un momento de bonanza en muchos sentidos. Bonanza porque los precios de materias primas fueron notables. Bonanza porque había modelos de desarrollo que estaban siendo apoyados internacionalmente por grandes cantidades de créditos. Un crecimiento promedio entre el 4 y el 6% del PIB caracterizó la estabilidad económica y la política de esos años. Estoy muy orgulloso de haber pertenecido a ese gobierno. Yo quiero decir también que se hizo mucho por el país y sobre todo mucho por la ciudad de La Paz. Lo que se hizo por la ciudad de La Paz fue increíble. Se hicieron obras en todo sentido. Y cuando hablo de la ciudad de La Paz, hablo también obviamente del Alto. Se trabajó intensamente, se trabajó con mucha honestidad. Se obtuvo el respaldo total del general Banzer para que la alcaldía esté dotada de los recursos, tanto humanos como de los recursos financieros. Ese respaldo también me permitió a mí trabajar totalmente en forma independiente de cualquier tipo de presión militar, personal, familiar. O sea que me dio su pleno respaldo. Y verdaderamente, las grandes ciudades crecieron de modo espectacular. La Paz hacia arriba por sus limitaciones geográficas. Santa Cruz en el salto definitivo después del impulso dado por la Revolución de 1952. Fue un momento importante para los principales centros y el que estructuró el que hoy llamamos eje troncal: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Pero el idilio no fue largo. Falange y el movimiento comenzaron a vivir tensiones e incluso hubo un amago de golpe de Estado, protagonizado por Carlos Valverde después de salir de ministro. El caso es que el MNR empezó a distanciarse fuertemente del gobierno. Cada parte tiene su propia versión, que culminó con el exilio de Paz Estenssoro en enero de 1974. Pues yo le dije, ¿cómo pues con un opositor que ha sido gobernante? ¿Cómo, doctor, si no estamos desviándonos de nada? Y entonces me dijo, pues sáqueme, entonces me hace un favor. Le dije, bueno, como que pasaron 3 días, entonces le mandé al ministro del Interior a decirle que lo íbamos a sacar. Un poco, diciéndole, bueno, de acuerdo con lo que me ha pedido, ¿no? Y entonces salió el doctor, por esa razón. Porque quería, por supuesto, su partido ser una opción. Y para ser una opción, él creía que debía marginarse del gobierno. Pero el que se marginó fue él solo, porque todos los MNRistas se quedaron. Y con él, lamentablemente, no se fue nadie. Una pena, lo abandonaron. A Paz Estenssoro se le notificó la necesidad de salir del país, se le dio un pasaporte con el sello rojo para que no vuelva al país. Eso fue todo y se le puso una guardia para que salga en el primer avión que había. Yo salí al exilio unos 6 meses después. Teníamos un líder tan carismático, tan querido por nosotros como Víctor Paz Estenssoro. Eso impedía naturalmente que pueda dividirse el MNR y en ese empeño fue que se produjeron tiras y aflojas que dieron lugar a que el jefe de nuestro partido, Víctor Paz Estenssoro, saliera del país. Pero esa no es la verdad, no es lo que pensaba Ciro Humboldt en esa ocasión, como se puede apreciar por los titulares de periódicos. Además de criticar a Paz Estenssoro, encabezó el grupo que expulsó al jefe histórico del movimiento nacionalista revolucionario. Estos acontecimientos coinciden cronológicamente con las masacres de Tolata y Epizán. Los ajustes en la canasta familiar a principios del 74 definieron una protesta popular expresada sobre todo en el campo cochabambino. El resultado fueron varios muertos y heridos.
Las discrepancias entre Falange Socialista Boliviana y lo que quedaba del MNR se hacían cada vez más difíciles de soportar. Finalmente, la conclusión fue el Estatuto del 9 de noviembre de 1974. Las Fuerzas Armadas deciden asumir el mando total. Pero no había la posibilidad de detener al gobierno del general Banzer. Todavía le quedaban algunos años más de gobierno. No lo pudo hacer el llamado Tarapacazo, el intento de golpe de Estado de junio del 74, en el que participaron entre otros Gary Prado, en el que estuvo involucrado el luego presidente de la República, Jaime Paz Zamora. Tampoco las circunstancias generadas por el terrible asesinato del expresidente Juan José Torres González el 2 de junio de 1976 en Buenos Aires. Los restos de Torres fueron enterrados en nuestro país varios años después. Fue en 1984. El acontecimiento generó, sin embargo, una huelga, la más importante que haya vivido la minería nacionalizada, que duró más de un mes. Los últimos años del gobierno de Banzer fueron un intento de consolidar una concepción desarrollista y de crecimiento. La estabilidad económica y los buenos precios internacionales permitieron obras muy significativas: la fábrica de Villamontes, la refinería de Palmasola, la autopista La Paz El Alto, el crecimiento de infraestructura para el Estado, obras camineras, construcción de escuelas, un proceso intenso que por supuesto tuvo sus luces y sus sombras. Tenemos aproximadamente 350.000 desocupados en las ciudades. Tenemos déficit habitacional, déficit en aulas y déficit en instalaciones sanitarias. Nuestros caminos son insuficientes. Por consiguiente, estos recursos serán empleados en su totalidad y todos los que podamos conseguir en el futuro para este mismo propósito, en la construcción de caminos, de hospitales, de viviendas, de aulas escolares y de todo aquello que beneficie a las clases necesitadas. Bolivia, que en 1971 tenía $400 millones de deuda externa, terminó en 1978 con más de 2.500 millones de deuda. Ese proceso, que dejó al país, como otros muchos de América Latina, en circunstancias de desventaja para encarar su futuro, tuvo un alto costo que se pagó luego. Y estos fondos de la deuda externa indudablemente que mostraron un cierto tipo de crecimiento, especialmente vinculado con las construcciones. Pero también gran parte de los recursos de la deuda externa volvieron al exterior. Esto se demostró después, cuando los estudios que se hicieron mostraron que evidentemente no todos los recursos que vinieron bajo préstamos se quedaron en el país. En su gestión internacional, Banzer estaba rodeado de gobiernos militares. Era el momento en América Latina. Allí estaban Videla en la Argentina, en uno de los gobiernos más terribles y sangrientos que haya vivido no solo la Argentina, sino el continente. Dos esfuerzos internacionales fallidos determinan su gestión. Por una parte, el encuentro con su colega Ernesto Geisel del Brasil y una carta de intenciones para la venta de gas boliviano a esa nación. Lamentablemente, a pesar de la dictadura, Banzer no tuvo la fuerza suficiente para imponer la venta del gas frente a una oposición de la denominada Izquierda Nacional que, con miopía histórica, dijo radicalmente no y logró que el país asumiera como propia la idea del no. El otro esfuerzo se llamó Charaña. Tuvo que ver con el dictador Augusto Pinochet de Chile. Banzer intentó conseguir un espacio de terreno soberano sobre el Océano Pacífico que tuviera conexión directa con nuestro territorio. Las negociaciones fueron intensas. Le dije al presidente Pinochet que ya que los políticos o los civiles no habían podido hasta esa fecha avanzar nada en nuestro problema marítimo, que tenía todo el deseo de que dos militares pudieran entenderse. Me mandó invitar para que en la frontera nos diéramos un abrazo
Yo le mandé decir que yo iba a la frontera, pero no a darnos un abrazo, que hablemos del tema. Y entonces nos fuimos a encontrar en la frontera para hablar del tema de la Mediterránea de Bolivia. El abrazo de Charaña fue un gran intento boliviano que todos recuerdan. Finalmente, Pinochet dijo categóricamente que no. Incluso se habló de compensaciones territoriales. La propuesta nuestra no incluía troque de territorio. Pedíamos una franja y un enclave, pero no propusimos ningún trueque. Propusimos compensaciones no territoriales. Pensábamos que podíamos establecer un polo de desarrollo, inclusive tripartito entre Bolivia, Chile y Perú. La voluntad inicial no había conseguido caminar, y entonces por eso volvimos a la suspensión de las relaciones diplomáticas. En el criterio de un desarrollismo que había comenzado en los años 60, Banzer continuó su trabajo en esa dirección, el intento integrador con la llamada Marcha hacia el Norte para tratar de vincular el norte de La Paz con los departamentos de Beni y Pando. Importantes avances en los transportes, fundamentalmente aéreos, arreglos de aeropuertos y una modernización de la flota del yoide aéreo boliviano con la compra de varias aeronaves. Pero lo dice el refrán: no hay mal que dure 100 años. Y así fue. El gobierno del general Banzer tuvo un final no precisamente el previsto en julio de 1978. El cambio de gobierno en los Estados Unidos, el fin de Gerald Ford y el comienzo de la presidencia de Jimmy Carter. La primera exigencia de Carter fue democratización en América Latina. Cuando el gobierno ve que la apertura es imposible de evitar, dicta una amnistía parcial. Grave error. Un histórico movimiento se inicia precisamente la noche de Navidad, el 24 de diciembre del 77. 4 heroicas mujeres comienzan una huelga de hambre. Son mujeres mineras. Entre ellas estaba Domitila Chungara. Esta huelga duró los 21 días, pero ¿por qué se triunfó? No, sino porque era la lucha de todo el pueblo. Las elecciones del 78 tuvieron 3 candidaturas principales: Hernán Siles Suazo, de la Unidad Democrática y Popular, Víctor Paz Estensoro, del MNR, entonces histórico, y Juan Pereda Asbun, candidato oficialista del gobierno. El pueblo se volcó para expresar su voluntad, pero ese voto no fue respetado. El fraude masivo llegó a niveles de escándalo. Las cosas llegaron a un extremo tan increíble que se habían registrado 49.412 electores más que los que originalmente se habían inscrito. A ese nivel llegó el fraude. Estábamos conscientes de que evidentemente se había hecho fraude. La Corte anuló los comicios. Tras 2 días de tira y afloja y de fuerte tensión, el general Banzer se convenció de que no tenía salida y se vio obligado a resignar el poder. Y justo cuando la coyuntura cambia, cuando se reducen los ingresos de capital externo, cuando las deudas tienen que ser pagadas, cuando los precios internacionales caen, el general Banzer abandona el poder. Me dolía mucho que hubiera habido una conducta de esa naturaleza. Me lastimaba emocionalmente cuando no era necesario hacer eso. Yo había declarado a la prensa horas antes de que el 6 de agosto yo dejaba la presidencia de la República. O sea que yo me iba del gobierno y no había necesidad de una actitud de esa naturaleza. Me lastimó emocionalmente mucho. No salieron las lágrimas como pena o añoranza del Palacio de Gobierno, no, de ninguna manera. 7 años es suficiente para satisfacerse. Pueblo que resista y a la pagará, no llores, prenda, pronto volveré. Ya la pagará, no llores, prenda, pronto volveré. Ahora que se acaba. La ira, la ira, la ira, la 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 la.
Banzer no pudo salir por la puerta grande del Palacio de Gobierno. El 21 de julio de 1978, su ahijado y favorito, Juan Pereda Asbun, protagonizó un golpe de Estado en su contra. Salió con lágrimas en los ojos. Habían terminado 7 años de férrea dictadura. Había terminado un gobierno que no logró unificar al país. Quienes fueron víctimas de la dictadura detestaron a Banzer de allí en más hasta su propia muerte. Quienes consideraron que el eslogan Orden, Paz y Trabajo funcionaba, fueron fieles seguidores del general cuando se convirtió a la democracia, probablemente por razones de conveniencia más que por razones de convicción. En todo caso, fueron 7 años que marcaron la historia. El valiente juicio de ese patriota llamado Marcelo Quiroga Santa Cruz, ese juicio contra la dictadura de Banzer, definió la conversión democrática del exdictador. Sus amigos y colaboradores le dijeron: general, si usted quiere defenderse, solo lo podrá hacer con representación en el Parlamento, y para eso hay que crear un partido. En 1979 se crea Acción Democrática Nacionalista, pero la verdad es que más que el paraguas de defensa del exdictador, se convierte en uno de los 3 partidos fundamentales del proceso democrático reinaugurado en 1982. Ese Banzer que apoya al dictador Luis García Meza por unos meses. Ese Banzer que representa a una derecha más o menos moderna. Ese Banzer que se convierte en eje de un acuerdo, el acuerdo por la democracia, que permite a Bolivia salvarse de la hiperinflación. Ese Banzer que gana 2 elecciones. Ese Banzer que acaba doblegado por el cáncer en el año 2001 y que tiene que renunciar a la presidencia de la República. Ese Banzer que transita por la democracia y sus meandros, contribuyendo a veces, cerrado en una estructura de élites de poder, muchas otras, vinculado a la corrupción directa o indirectamente en función de varias acusaciones que se llevaron adelante con el tiempo. Ese Banzer es el Banzer demócrata del que hablaremos ahora. Entre 1978 y 82, Bolivia vive el periodo más inestable de su historia. 9 presidentes en apenas 4 años y medio. Son años de locura, pero sobre todo de lucha heroica por la recuperación democrática. Juan Pereda dura apenas 3 meses. Un golpe de Estado lo derroca, protagonizado por el general David Padilla Arancibia, cuya tarea fue convocar a elecciones para 1979. Allí, la Unidad Democrática y Popular demuestra su fuerza enfrentada al MNR, entonces llamado Histórico, de Víctor Paz Estenssoro. Surge también en el escenario político Acción Democrática Nacionalista, fundado en marzo de 1979 para proteger al general Banzer de un juicio de responsabilidades que se le venía encima. El general Banzer y quienes con él son responsables, aunque en distinta medida, de los delitos que hemos mencionado, intenta lo que ya se ha hecho costumbre en él y en sus seguidores, ampararse con una absoluta falta de valor civil en centenares de funcionarios a quienes atribuye el mismo grado de responsabilidad que él no puede eludir como expresidente de la República. En 1980, la dictadura de García Meza, a la que inicialmente apoyó Hugo Banzer, se cobró la vida de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Finalmente, en 1982 se recupera la democracia y entra al gobierno Hernán Siles Suazo.
Tras 3 años turbulentos, el péndulo pasa de la izquierda a la derecha. En las elecciones realizadas en 1985, el país dio un giro hacia el centro y la derecha, y el triunfo incuestionable fue de Hugo Banzer Suárez, seguido por Víctor Paz Estenssoro y Jaime Paz en el tercer lugar. Víctor Paz Estenssoro llega a la presidencia por 4ª vez en su vida. Sin embargo, en circunstancias distintas, por primera vez en la historia de Bolivia, el Congreso decide elegir a quien ha obtenido el segundo lugar en las elecciones, dejando de lado al ganador, Hugo Banzer Suárez. El sostén de la nueva política económica tuvo un aliado fundamental, Hugo Banzer y Acción Democrática Nacionalista, que firmaron un histórico acuerdo llamado Pacto por la Democracia con Víctor Paz Estenssoro. No solamente porque marcó el respaldo a la nueva política económica, sino porque abrió una nueva lógica de alianzas que permitieron la gobernabilidad en el largo plazo. Para establecer reglas de convivencia entre la oposición y el partido que detenta el control del Poder Ejecutivo. Que el pacto es útil, y muy útil en este momento en el país, porque da una impresión de estabilidad política, porque desalienta. Las elecciones de 1989 estuvieron signadas por el fraude, particularmente protagonizado por la llamada Banda de los Cuatro. El resultado final le da el triunfo a Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR, el segundo lugar a Hugo Banzer Suárez y el tercero a Jaime Paz Zamora. Marchemos ya, camino a la esperanza, hagámoslo con plena decisión. Ratifico mi decisión de apoyar a quien gane las elecciones, así fuese por un solo voto, porque el voto es la fuerza de la democracia. Pero Banzer incumple la palabra que le había dado al país, y en vez de votar por Gonzalo Sánchez de Lozada, que había ganado, le da una sorpresa a la nación. Contra todo pronóstico, se produce una alianza que parecía imposible. Hugo Banzer Suárez y Jaime Paz Zamora, quienes antes habían sido enemigos irreconciliables, verdugos y víctimas, logran un acuerdo cruzando lo que Jaime Paz Zamora había definido como ríos de sangre insalvables. De apoyar en el Congreso Nacional la candidatura del licenciado Jaime Paz Zamora, jefe del... Producto de ese acuerdo, el Congreso Nacional consagra presidente constitucional de Bolivia a Jaime Paz Zamora del MIR. ADN y MIR se repartieron el poder al 50%. El gobierno mantuvo la estabilidad económica e hizo un primer intento de procesos de privatización. Las elecciones de 1993 le dan un claro triunfo a Gonzalo Sánchez de Lozada sobre Hugo Banzer Suárez, a quien le saca casi 15 puntos de ventaja. Desde la oposición, Banzer y su partido se oponen de manera frontal a las medidas de reforma, particularmente la capitalización, la reforma educativa y la participación popular. El pueblo se limpió de corazón, pues diste democracia a la nación, la justicia social tu gran pasión. Pero en las elecciones de 1997 obtuvo el triunfo por mayoría relativa Hugo Banzer Suárez, el segundo lugar para Juan Carlos Durán del MNR y el tercero Remedios Loza de Condepa. A pesar del estrecho porcentaje, 22%, una gran alianza con el MIR, la UCS y Condepa, además de Nueva Fuerza Republicana, le permitió a Banzer una cómoda mayoría en el Congreso y su consagración como presidente constitucional, cargo al que aspiraba desde 1979. Benevolencia y protección de Dios han reforzado mi espíritu en el empeño de seguir sirviendo a mi patria, y a él me encomiendo para no defraudar las esperanzas de tantos compatriotas. Sin contar con un programa muy claro de gobierno, el presidente, apoyado por su segundo de a bordo, Jorge Quiroga, convoca al diálogo nacional en 1997. De allí salen los llamados 4 pilares del proyecto gubernamental: oportunidad, vinculada al crecimiento económico y generación de riquezas; equidad, vinculado al desarrollo humano, salud, educación y capacitación laboral;
institucionalidad vinculado a las instituciones democráticas, sistema judicial, descentralización administrativa y sistemas políticos, y dignidad vinculada a la lucha contra el narcotráfico, con la meta de erradicación total de coca excedentaria para el 6 de agosto de 2002. Quiero ser muy claro y contundente. Pagaremos el bono sol de manera más justa y mejorada. El monto que recibirán será el mismo, eso sí, más temprano a los más pobres. Esta es la verdad. El resto son solemnes mentiras. Banzer sí cumple. Pero nada más llegar al gobierno hizo exactamente lo contrario. Sustituyó el bono sol por el Bolivida, que tenía un monto inferior a la mitad del bono sol. Dos temas ingratos tocan directamente al presidente de la República. El primero, el caso Marino Diodato, casado con una sobrina del primer mandatario. Diodato es detenido, acusado de tráfico ilegal de cocaína, además del funcionamiento ilegal de casinos y casas de juego. No sé, porque cuando uno envejece y tiene la cabeza blanca, le viene aquí arriba unas sensaciones que no las tienen ustedes. Y entonces pues no me gustó nunca y no lo recibí nunca. El caso vincula a figuras estrechamente relacionadas con el Palacio de Gobierno y obliga al presidente a hacer afirmaciones que luego tuvieron que ser categóricamente desmentidas. Yo le puedo decir al presidente Banzer, yo he cumplido. Paralelamente, la detención en Londres del ex dictador Augusto Pinochet saca a la luz el proceso llamado Operación Cóndor en la época de la dictadura en la que participó Banzer en su primer gobierno. Un sistema de inteligencia entre varias dictaduras latinoamericanas que costó la vida a centenares de miles de personas. De la dictadura militar boliviana a la dictadura militar argentina, haciendo acto de entrega de doña Graciela Rutil Artés, su hija menor, Carlita Rutil Artés, y otro compañero que era... De aquella época que peyorativamente la denominan como la dictadura. Y la escucho mencionar todas las noches. Pero estoy orgulloso de haber estado en aquella época, muy orgulloso. El presidente Banzer y sus aliados del MIR, NFR, UCS y Condepa deciden la venta de las refinerías Gualberto, Villarroel y Palmasola por un monto de $130 millones. Quienes habían criticado a la capitalización decidieron una privatización pura y dura que se diluyó en el Tesoro General de la Nación. Pero los dolores de cabeza más severos se producen en 1999 y 2000. La grave crisis económica internacional, particularmente del Brasil, golpea duramente a Bolivia. El gobierno no quiere reconocer que hay crisis, habla de desaceleración. Reaccionamos mucho mejor ante la crisis que otras economías y creo que tenemos muchas razones para sentirnos optimistas. El retraso en la aplicación de medidas económicas correctivas que recién se intenta en abril del 2000 deja a empresarios y a todo el sistema económico inerme. Paralelamente, la crisis y la tensión social suben hasta grados casi insostenibles. En abril, la llamada Guerra del Agua. Un fallido estado de sitio, un motín policial, la intervención de militares con francotiradores en Cochabamba y varios muertos y heridos. Pero esto sería solo el preludio de lo que ocurrió entre septiembre y octubre. El bloqueo de campesinos en la zona del altiplano que deja totalmente aislada a La Paz. Y el bloqueo de los productores de coca en la carretera Cochabamba-Santa Cruz que aísla a la ciudad del Valle y a la ciudad oriental de Santa Cruz. Determinan un colapso de la economía, de la actividad nacional durante más de 3 semanas. Las figuras protagónicas Felipe Quispe, el Malcu y Evo Morales. Le hemos dado nuestro territorio. Le hemos alojado a ustedes extranjeros. Y ahora nos matan carniceros.
Ahí está el palacio, el narcotráfico, que diga algún compañero tiene antecedentes. Por favor, yo me voy a retirar en este momento. Yo no puedo tolerar este tipo de cosas, monseñor. Yo me voy a retirar. Pero el mayor empeño indiscutible de la gestión de Banzer es el proyecto Coca Cero, que parecía imposible de cumplir, pero que se llevó adelante con verdadera voluntad política que no habían tenido sus antecesores. El comienzo fue muy duro. En marzo de 1998 se produjeron enfrentamientos gravísimos en el Chapare, con un saldo de 16 muertos, 13 campesinos y 3 policías, además de 145 personas heridas, lo que marca el alto costo de sangre boliviana en esta batalla. El siglo XXI encontrará a Bolivia más digna y especialmente encontrará una Bolivia cada vez más lejos del circuito del narcotráfico. Pero el destino le tenía preparada una celada al presidente Hugo Banzer. Señor presidente, ¿podría decirnos cómo está su salud? Mi salud está bien, pero quiero garantizarme de que esté bien. Es por eso el motivo que voy a salir el domingo en la madrugada, voy a ir a los Estados Unidos. No era así. Un chequeo en una clínica local había determinado la existencia de un tumor. En realidad, el presidente fue a los Estados Unidos a confirmar el diagnóstico. Hemos diagnosticado el cáncer del pulmón que ha pasado al hígado. Está haciendo muy bien, va a recibir tratamiento del servicio de oncología y va a pasar algunos días más aquí en el hospital. Luego se supo que tras una punción exploratoria en el hígado, el presidente estuvo a punto de morir. Tuvieron que intervenirlo de emergencia para salvarle la vida. Un cerco familiar y político intentó a toda costa evitar que el presidente de la República renunciara. Los más destacados en esa posición, los ministros Fortún, Kempf y Pérez. Luego de una profunda reflexión personal, he tomado la decisión de renunciar a la presidencia de la República. Renuncio a la máxima magistratura pensando en ustedes, en sus familias y en el bien de todos los bolivianos. Mi estado de salud me impide continuar ejerciendo el cargo presidencial con la dedicación que el país merece. Y mi amor por Bolivia no me permite otra actitud. El 4 de agosto volvió a Bolivia. Había decidido renunciar ante el país al cargo de presidente de la nación. Los campesinos, los agricultores cultivaban la tierra punzando con este cayado la Pachamama, y por detrás venía la familia poniendo la semilla y tapando el agujero del cayado. Quisiera que los bolivianos me recuerden solo como el sembrador, y no el sembrador de ilusiones. El 6 de agosto, en la capital de la República, el presidente Banzer leyó su último mensaje al país. Dejaba una nación en una gravísima crisis económica después de uno de los momentos sociales de mayor eclosión en el año 2000. Deseo pedirle a Dios que los bendiga a todos ustedes, como yo espero de Él su misericordia y su sentencia sabia y definitiva sobre todas las acciones que he realizado en esta vida. A Él encomiendo mi fe. Muchas gracias. La encuesta realizada ese día por la empresa Apoyo y Opinión daba un nivel de aprobación de Banzer del 18% y un nivel de desaprobación del presidente de la República del 79%. ¿Cómo responde un gobierno con banderita
toallita blanca, con pañuelito blanco, con florcitas. No, señor, los que vienen con arma tienen que atenerse a las consecuencias.